días. En esta oportunidad me toca tocar dos temas de un módulo de temas de derecho civil y procesal civil. Como el derecho civil y procesal civil son temas demasiado amplios, en 2 días no alcanza el tiempo, vamos a tratar 5 temas que considero importantes. Uno de ellos es el acto jurídico. Otro tema sería obligaciones en civil. Y de procesal civil, 3 temas que serían principios procesales, cautelares y excepciones y defensa previa. Porque por la misma experiencia que tengo en el quehacer diario, estos temas considero importantes, sin que ello signifique que los demás temas no tengan importancia, no todos los temas son importantes, pero la verdad es que no se puede abarcar todo, ¿no? Porque lo interesante hubiera sido abarcar otros temas como por ejemplo sucesiones reales, que son temas también importantes, pero ojalá que el tiempo nos dé, podemos abarcar otros temas más de civil. Bien, el primer tema entonces que vamos a comenzar el día de hoy es lo relacionado al tema de acto jurídico, que yo considero es de suma importancia porque todos nosotros en nuestro quehacer diario celebramos actos jurídicos y siempre hay problemas que se presentan ante esta figura. Y ahí que Monroy Galvez nos dice, el derecho es como el agua, se encuentra en todas partes. Si yo voy a comprar 1 kilo de arroz, estoy celebrando un acto jurídico de compra-venta. Pero hay casos que no ameritan la intervención del órgano jurisdiccional, pero hay casos que sí. Es por eso de que hemos escogido el día de hoy como primer tema acto jurídico. Y si nosotros queremos encontrar una definición de acto jurídica, la encontramos en el artículo 140 del Código Civil, que lo define como la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Y lo importante que están los requisitos de validez. Los requisitos de validez, ustedes saben, son agente capaz, objeto físico y jurídicamente posible, fin lícito y observancia de la forma prescrita por la ley bajo sanción de nulidad. Muy bien. La doctrina hace una clasificación del acto jurídico. Y en esa clasificación del acto jurídico encontramos lo siguiente. La primera clasificación que hace la doctrina dice, lo clasifica en actos jurídicos unilaterales, bilaterales y plurilaterales. Pero ¿qué es lo que se toma en cuenta para poder saber o determinar cuándo estamos ante un acto jurídico unilateral, cuándo estamos ante un acto jurídico bilateral y cuándo estamos en un acto jurídico plurilateral? En primer lugar, no se toma en cuenta el número de personas que intervienen, sino lo que se toma en cuenta la manifestación de voluntad. Entonces, cuando hablamos de acto jurídico unilateral, es el acto cuando basta una sola manifestación de voluntad. Es decir, que en la celebración de ese acto jurídico hay una sola manifestación de voluntad, como por ejemplo el acto jurídico del testamento, en el cual hay una sola manifestación de voluntad del testador, que va a disponer la forma como se deben distribuir sus bienes al momento de su fallecimiento. Pero a su vez, el acto jurídico unilateral puede ser simple o complejo, recepticio o no recepticio. Y ahí hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando estamos ante un acto unilateral simple, cuando existe una sola manifestación de voluntad de una persona, como por ejemplo el otorgamiento de un testamento, y cuando estamos ante un acto unilateral complejo. El acto unilateral complejo es el que se forma con la intervención de varias voluntades individuales, todas orientadas a un mismo sentido. Por ejemplo, si todos nosotros en estos momentos decidimos constituir una asociación, todas las personas que estamos acá presentes, estamos ante un acto jurídico unilateral complejo. ¿Por qué unilateral?
Porque la voluntad es una sola. Todos nosotros tenemos la voluntad de constituir esa asociación. Entonces estamos ante un acto jurídico unilateral. Ahí no cuentan las personas, sino la manifestación de voluntad. Y el acto jurídico unilateral complejo puede ser recepticio o no recepticio. Cuando estamos ante un acto jurídico unilateral recepticio, cuando la manifestación de voluntad está dirigida a determinada persona, como por ejemplo, cuando alguien reconoce una obligación a una persona. Yo reconozco que debo al señor Juan Pérez la suma de tanto. Es un acto unilateral complejo. ¿Por qué? Porque yo unilateralmente estoy expresando mi voluntad de reconocer un acto a determinada persona, una obligación. Entonces ahí estamos ante un acto unilateral recepticio. ¿Y cuando estamos ante un acto jurídico unilateral no recepticio? Cuando la manifestación de la voluntad está dirigida a una persona indeterminada. Por ejemplo, nosotros cuando escuchamos por intermedio de los medios de comunicación que se ofrece una recompensa por algo, estamos ante un acto jurídico unilateral no recepticio, porque no se conoce quién es la persona que va a ser la beneficiaria de esa recompensa que yo estoy ofreciendo. Yo ofrezco una recompensa para quien me devuelva un vehículo que se me ha perdido, correcto. Yo expreso una manifestación de voluntad, pero no se sabe a quién va a ser esa persona que va a entregar el vehículo si es de que se llega a entregar. Entonces ahí estamos ante un acto jurídico unilateral no recepticio, porque no se conoce quién es la persona que va a recibir la recompensa. Entonces, el acto unilateral puede ser simple, complejo, recepticio y no recepticio. Cuando nosotros hablamos de acto jurídico bilateral, necesariamente en el acto jurídico bilateral requiere de la conjunción de dos manifestaciones de voluntad. Y un caso específico de acto jurídico bilateral tenemos el matrimonio, tenemos la compra-venta, en el cual hay la intervención de dos manifestaciones de voluntad. En un matrimonio, los contrayentes, dos contrayentes, varón y mujer, expresan la manifestación de voluntad de contraer matrimonio. Estamos ante un acto jurídico bilateral. Una compra-venta, comprador y vendedor, dos manifestaciones de voluntad. El acto jurídico plurilateral, que es la tercera parte de la primera clasificación, cuando se requiere de más de dos declaraciones simultáneas de voluntad y que produce efectos para todas ellas. Y así tenemos que un ejemplo típico es la cesión de posesión contractual. En la cesión de posesión contractual hay tres manifestaciones de voluntad: un cedente, un cedido y un cesionario. En el subarrendamiento también es otro ejemplo de manifestación de voluntad de tres manifestaciones de voluntad, en el cual hay un arrendatario, un arrendador y un subarrendador. Entonces, acá, ¿qué es lo que se toma en cuenta en esta primera clasificación? En esta primera clasificación lo que se toma en cuenta es las manifestaciones de voluntad. Una sola manifestación unilateral, dos manifestaciones de voluntad bilateral y más de dos plurilateral. Entonces, ahí estamos en la primera clasificación doctrinaria del acto jurídico. Después hay otra clasificación doctrinaria que dice actos entre vivos y por causa de muerte. Bien, los actos entre vivos son aquellos que producen sus efectos en la vida de las personas. Tal es la compraventa, el usufruto, el contrato seguro de vida, etc. Todo acto jurídico que produce sus efectos en vida de las personas es un acto inter vivos o entre vivos. Y los actos por causa de muerte son aquellos actos jurídicos que producen sus efectos al producirse la muerte de la persona a partir de ese momento, como por ejemplo el testamento. Si bien es cierto el testamento lo otorga una persona en vida,
Pero también es verdad que sus efectos se van a producir a partir del momento de la muerte de esa persona. Entonces, estamos ahí en un acto jurídico por causa de muerte, porque sus efectos se van a producir a partir del momento en que la persona fallece, no obstante que el testamento lo otorgó cuando se encontraba en plenas facultades de vida. Otra clasificación doctrinaria son los actos de forma prescrita y de forma voluntaria. Los actos jurídicos de forma prescrita también se conocen como formales o solemnes. Son aquellos que revisten formalidades señaladas en la ley y que deben ser respetadas por los celebrantes, como por ejemplo el matrimonio, el testamento, la donación de bienes inmuebles, etc. Muy bien. Entonces los actos jurídicos formales o solemnes son aquellos que tienen necesariamente que sujetarse a una formalidad. De ahí que si no se cumple la formalidad, ese acto es nulo. Por ejemplo, una donación de un bien inmueble es un acto jurídico formal, solemne. Si una persona quiere donar un bien inmueble, necesariamente tiene que hacerlo por escritura pública, bajo sanción de nulidad. ¿Qué significa? Si una persona dona un bien inmueble mediante un documento privado, no obstante que ha legalizado su firma, que ha puesto su huella, ese documento es nulo, porque la donación es un acto jurídico eminentemente formal. Y como no se cumple la formalidad, el acto es nulo por mandato de la ley. Entonces, los actos jurídicos de forma prescrita, ¿por qué de forma prescrita? Porque tiene que cumplirse exactamente lo que está prescrito en la norma, por eso que le agregan que pueden ser formales o solemnes, es decir, el nombre es de forma prescrita como también formales o solemnes, tiene que cumplir determinada formalidad. El testamento, que es un acto unilateral, también es un acto solemne, formal. El testamento tiene que cumplir las formalidades en la ley, tiene que ser escrito, fechado y con la firma del testador por lo menos 3 requisitos fundamentales. Si el testamento no cumple la formalidad señalada en la ley, el testamento es nulo. Después tenemos, en esa misma clasificación que dice los actos formales de forma prescrita y los actos de forma voluntaria. Los actos de forma voluntaria, también conocidos como actos de forma no prescrita, no formales o informales, no solemnes o consensuales, son aquellos para los cuales la ley no señala formalidad alguna. Y la adopción de esto depende de la voluntad de las partes contratantes, como por ejemplo la compraventa, los esponsales, la donación de bienes muebles de escaso valor. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de bienes, de actos jurídicos de forma voluntaria o informales, no hay formalidad alguna. Las partes pueden usar cualquier formalidad y el acto es válido. De ahí, por ejemplo, que la compra-venta, miren, la compra-venta está dentro de los actos informales. Yo puedo vender un bien inmueble con un documento privado, de manera verbal, mediante una escritura, mediante la inscripción registral, como yo quiera, y la venta es válida. La venta es válida. ¿Por qué? Porque la compra-venta está configurada como un acto jurídico informal. Ahora, muchos dicen, ¿pero puedo vender un bien inmueble verbal? Sí, lo puedes vender, pero ahí se presenta el problema que si lo vendes en forma verbal, la otra parte va a decir, no lo vendí. Pero si la otra parte reconoce si efectivamente lo vendí, el acto es válido. Por ejemplo, años atrás, mucha gente vendía bienes inmuebles en forma verbal y decían, vale mi palabra empeñada. Incluso el padre le decía a sus hijos, mira hijo, esa casa ya se la vendí a mi compadre, verbalmente ya me pagó, es de él. Pero lamentablemente sí, eso ahora es bien difícil, ¿no? Ahora hasta con documento te niegan el documento, no es mi firma, yo nunca te he vendido. Mira, hasta con documento. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos viviendo una situación que ya los valores que tenían nuestros abuelos se están perdiendo. Esa es una gran realidad. Si no hubieran tantos procesos judiciales que yo veo a diario, en los cuales muchas personas venden los bienes y después se arrepienten, niegan su firma, niegan que han recibido el dinero, no obstante que hay documentos.
pero la verdad es que la compra-venta es un acto jurídico informal. Y es más todavía, incluso en cuanto a la compra-venta, ya hay tesis, y varias tesis yo he tenido la oportunidad de ver, en los cuales están pidiendo que la compra-venta se finiquite con la inscripción registral, que la compra-venta no debe ser informal sino formal, y que se formalice con la inscripción registral por muchas estafas que se están viendo. Pero en la actualidad estamos tratando un caso de acto jurídico, una clasificación de acto informal, y la compra-venta es un acto jurídico informal. Después es de advertir que todo acto tiene forma, pero hay que aclarar lo siguiente. Sin embargo, es la ley la que delega a las partes la adopción de la forma, las que en ejercicio de la autonomía de la voluntad deciden revertir el acto de las formalidades que juzguen conveniente en pro de su certeza y seguridad. Es decir, que la ley da libertad a las partes para que los actos jurídicos informales adopten la forma que crean conveniente. Pero depende también muchas veces de que las personas que prestan su voluntad cumplan efectivamente con la promesa. Después tenemos otra clasificación doctrinaria del acto jurídico: actos nominados e innominados. Los actos nominados son aquellos que reciben un nomen iuris, es decir, tienen un nombre, de allí el nombre de nominados, y como consecuencia de estar previstos se les da un nombre determinado. También se denomina actos típicos, jurídicos típicos, como por ejemplo el matrimonio, el testamento, la compra-venta. Es decir, todos los actos jurídicos que tienen un nombre están en la relación de actos jurídicos nominados. Y por lo general todos los actos que encontramos, todos los actos jurídicos que encontramos nosotros dispersos en el Código Civil. Y los actos innominados son aquellos que no reciben un nomen iuris, de los cuales no existe posibilidad de dar ejemplos, pues si se le presenta con una denominación dejan de ser innominados. De ahí que es la importancia de destacar que en los actos innominados, donde se pone de manifiesto con mayor vigor la autonomía de la voluntad, pues quienes celebran un acto jurídico de estas características determinan los efectos que deben producir y sus alcances. También se les distingue como actos jurídicos atípicos. Bien, miren, actos jurídicos innominados. ¿Por qué la doctrina señala actos jurídicos innominados si no están en el código, no están ahí con un nombre propio? Porque justamente el derecho va avanzando. El derecho va avanzando. Si nosotros retrocedemos a la antigüedad, había el llamado trueque. Había el llamado trueque. Yo entregaba un saco de arroz, entregaba un saco de azúcar, intercambio, ¿no? El trueque es el antecedente de la compra-venta. Cuando sale la moneda dicen, bueno, ya el trueque comienza, te doy esto, me das moneda. Adopta un nombre, compra-venta, contrato de compra-venta. Entonces, cuando nosotros encontramos en la definición doctrinaria actos jurídicos innominados que no tienen un nombre en la norma, pero si dos personas celebran algún acto jurídico que no tiene un nombre específico en el código, pero hay la manifestación de voluntad de ambas partes, estamos ante un acto jurídico innominado. Es por eso que la doctrina ha dejado en libertad de las partes, de las personas, para que si en alguna oportunidad se ocurre celebrar un acto de los que no aparecen con nombre propio, estamos ante un acto innominado, pero a partir de que adopta un nombre ya deja de ser innominado y se convierte en acto jurídico nominado. Es decir, que allá hay, digamos, algo que está esperando que en alguna oportunidad pueda cualquier celebración de un acto jurídico de que no tiene nombre propio, adopte un nombre propio y en consecuencia deja de ser innominado y se convierte en nominado. Uno de los autores estudiosos del acto jurídico, el doctor José León Barán de Arán, él dice, es imposible dar ejemplo de actos innominados porque a partir del momento en que adoptan un nombre, automáticamente dejan de ser
innominados y se convierten en actos nominados porque ya van a tener un nombre propio. Otra clasificación tenemos actos jurídicos declarativos, constitutivos y declarativos. El acto jurídico constitutivo es el que genera efectos jurídicos dando creación a derechos o deberes o a ambos desde el momento de su celebración, como por ejemplo la adopción, a partir de la cual el hijo adoptado deja de pertenecer a su familia consanguínea y se convierte en hijo del adoptante. La compraventa, a partir del cual surgen las obligaciones para el vendedor de transferir la propiedad y el comprador la de pagar su precio. Es decir, ahí se constituye un derecho. Entonces de ahí que se le reciban el nombre de actos constitutivos. El mutuo disenso también está considerado como un acto constitutivo a partir del cual las partes que han celebrado un acto jurídico lo dejan sin efecto. Todos sabemos que el mutuo disenso es una forma de extinguir una obligación, es un acto jurídico mediante el cual las partes se ponen de acuerdo y dejan sin efecto una obligación contractual contraída. Como por ejemplo, dos personas celebran un contrato de compra-venta y después ambos, mediante otro documento, mediante la celebración de otro acto, deciden dejar sin efecto la venta, para lo cual el vendedor tendrá que devolver el dinero y el comprador tendrá que devolver el bien. Por eso existe esta figura del mutuo disenso. Y el mutuo disenso también está considerado como una de la extinción de las obligaciones, y de ahí que en el Código Civil de 1936 el mutuo disenso era una de las formas de ponerle fin a un matrimonio. Y nosotros nos preguntamos ¿y por qué? Porque en el Código Civil de 1936 el matrimonio era considerado como un contrato, el matrimonio civil. En el actual Código Civil el matrimonio ya no es considerado como un contrato, sino es considerado como una sociedad sui generis, que da lugar a una sociedad de gananciales. Y la segunda parte dice los actos declarativos. El acto declarativo es el que reconoce derechos y deberes ya existentes, es decir, antes de su celebración, efectos jurídicos retroactivos, como por ejemplo el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, el reconocimiento de una obligación. Bien, cuando una persona reconoce una obligación, desde el momento que reconoce una obligación es un acto jurídico declarativo, porque él está reconociendo algo que ya existía, la deuda ya existía, únicamente que está haciendo es reconociéndola. Cuando alguien reconoce un hijo extramatrimonial, también estamos ante un acto jurídico declarativo porque está reconociendo algo que ya existía. El hijo ya existía, era su hijo, pero no lo reconocía. A partir del momento que lo reconoce, estamos en la celebración de un acto jurídico declarativo. Otra clasificación doctrinaria son los llamados actos simples y compuestos. Acto simple es el que origina una sola relación jurídica de una misma naturaleza, sin complejidad alguna, como por ejemplo la compra-venta, que genera una relación obligacional entre el comprador y el vendedor. Entonces, un acto jurídico simple es un acto que no tiene complejidad alguna, es un acto que no se aprecia en el momento que hay alguna articulación posterior. Miren, ¿por qué el matrimonio está considerado como un acto jurídico compuesto? Cuando dos personas se presentan a la municipalidad a contraer matrimonio, ellos únicamente manifiestan su voluntad de contraer matrimonio, pero desde el momento en que contraen matrimonio ya están adquiriendo otras obligaciones, otros deberes. Por ejemplo, la obligación de alimentar a los hijos, los deberes de fidelidad y asistencia. Por eso el matrimonio está considerado como un acto jurídico compuesto, porque origina varias relaciones jurídicas de distinta naturaleza. ¿Y cuáles son las relaciones jurídicas de distinta naturaleza? Porque una relación conyugal va a originar deberes y derechos.
Una persona no va a decir, bueno, yo me caso con esta condición. Desde el momento que se casa no sabe lo que le espera. No sabe si cuántos hijos van a poder tener, o de repente se casan y cuando se casan no pueden tener hijos, van a tener que recurrir a la inseminación artificial de repente, o de repente alguien falta el deber de fidelidad, se presenta un problema del divorcio por la causal de adulterio. Es decir, por eso el matrimonio está considerado como un acto jurídico compuesto. Clasificación que hace la doctrina en el sentido de actos simples y compuestos. Otra clasificación que hace la doctrina, que es la séptima, se refiere a los actos principales y accesorios. Un acto principal es aquel acto que tiene existencia por sí misma, pues no está en una relación de dependencia respecto de otro, no depende de otro, no siéndole aplicable la regla que lo accesorio sigue la suerte del principal. En cambio, el acto jurídico accesorio son aquellos que para existir requieren necesariamente de la existencia de un acto principal. Es decir, como por ejemplo tenemos aquí los llamados derechos reales de garantía, que tenemos la prenda, que ahora ya no se conoce como prenda, sino se conoce como garantía mobiliaria. Pero el antecedente de la garantía mobiliaria es la prenda, la anticresis y la hipoteca. ¿Por qué la prenda o garantía mobiliaria, la anticresis y la hipoteca están considerados como actos jurídicos accesorios? Porque para que haya garantía mobiliaria, para que haya anticresis o para que haya hipoteca, necesariamente tiene que haber un mutuo, es decir, un préstamo. Y esa prenda o esa garantía mobiliaria va a garantizar ese crédito, ese préstamo. Razones por las cuales estos actos jurídicos están considerados como actos jurídicos accesorios, porque para su existencia necesariamente se necesita de la intervención o de la presencia de un acto jurídico principal. Otra clasificación es actos patrimoniales y no patrimoniales. Los actos patrimoniales son aquellos que tienen contenido de interés de orden económico, pecuniario patrimonial, de ahí el nombre de acto jurídico patrimonial. De hecho, el contrato de compraventa, el arrendamiento, porque quien vende un bien, hay un interés económico. Quien arrienda un bien, una casa, es por algún interés económico. Y actos no patrimoniales son aquellos actos que no tienen por contenido interés de orden económico, pecuniario o patrimonial, y que por lo menos y en lo fundamental su contenido no tenga tales intereses, como por ejemplo el matrimonio, el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, la adopción. El matrimonio, el reconocimiento de un hijo extramatrimonial o la adopción están considerados como actos jurídicos no patrimoniales, porque cuando dos personas contraen matrimonio por mandato de la ley, no lo hacen con un interés económico patrimonial. De ahí que cuando van a la iglesia, cuando van al alcalde a contraer matrimonio civil, lo que declaran es la voluntad de contraer matrimonio. No pueden decir que me caso con esta condición, no se puede poner condiciones. Cuando adoptas un hijo, lo adoptas con la única finalidad de tenerlo en tu familia como tu hijo, de educarlo, de darle todos los cuidados necesarios. Por eso está considerado como actos jurídicos no patrimoniales. Después tenemos otra clasificación doctrinaria de actos jurídicos, el acto jurídico de disposición, de obligación y de administración. El acto de disposición son los actos que transmiten la propiedad, la posesión u otros derechos reales, como por ejemplo los que transmiten la propiedad de un bien mueble o inmueble, extinguiéndose el derecho para quien lo celebra. Los actos extintivos de obligaciones, como son la donación, abdicativos de derechos como la transacción. Actos de disposición pueden ser de disposición traslativos, enajenativos, los que transfieren o actos de disposición constitutivos.
que son aquellos que tienen una obligación que dan lugar a la creación de un nuevo derecho. El Código Civil asimila los actos de disposición, los actos de gravames, aquellos con los cuales se afectan bienes de garantía real, prenda, anticresis, hipotecas. Y los actos de obligación son aquellos por los cuales una persona que se constituye en deudora se obliga a una prestación de dar, hacer o de no hacer. Son los actos que generan obligaciones de dar. Y los actos de administración son aquellos actos que se orientan al cuidado y conservación de bienes o de un patrimonio. Muy bien. Entonces aquí estamos en actos de disposición cuando se dispone de un bien, en actos de extinción cuando se extingue un bien, o en actos de administración cuando se encarga del cuidado y la administración de un bien. Entonces, la doctrina, nos preguntamos nosotros por qué la doctrina nos da varias clasificaciones del acto jurídico. La doctrina nos está dando varias clasificaciones del acto jurídico con la finalidad de que cuando nosotros intervengamos o estemos en la presencia de un proceso judicial, nos ubiquemos en qué clase de acto jurídico estamos para poder cuestionar su invalidez o su ineficacia. De ahí la importancia de esto. Después tenemos otra clasificación doctrinaria, los actos onerosos y gratuitos. Los actos onerosos son aquellos que necesariamente generan prestaciones para ambas partes, es decir, son de prestaciones recíprocas. Y de ahí un acto oneroso principal es la compra-venta. Siempre en la compra-venta la encontramos en varias clasificaciones, porque el comprador y el vendedor asumen sus respectivas prestaciones y que deben cumplir ambos. Entonces estamos ante un contrato de la compra-venta, es un contrato oneroso. Se le llama también actos inalasmáticos en razón precisamente de la reciprocidad de los derechos y de obligaciones que generan. A los actos onerosos en doctrina ya superada se los consideraba también como actos bilaterales. Muy bien. Y los actos gratuitos son aquellos en los que solo una de las partes se obliga al cumplimiento de una prestación, sin contraprestación alguna, como ocurre con la donación, en la que solo el donante se obliga a la prestación consistente en la entrega del bien que dona. Entonces, el acto gratuito es aquel en el cual solo una de las partes se obliga a la contraprestación, y de ahí que también se conoce como actos de liberalidad. Por eso se les conoce como actos de bilateralidad. Y a la vez se distingue ahí los llamados actos de beneficencia. Los llamados actos de beneficencia cuando se trata de un desplazamiento patrimonial que implica empobrecimiento para una de las partes y enriquecimiento para otro, como ocurre con la donación. Entonces la donación, además de ser un acto jurídico, formal o solemne, también estamos que es un acto jurídico gratuito y es un acto jurídico de beneficencia, porque significa que el que lo dona el bien se empobrece y el que lo recibe se enriquece. Y los actos simplemente desinteresados, cuando se trata de una prestación consistente en un servicio o en la ejecución de una prestación que sin distinguir patrimonialmente a la parte que la hace, la otra se favorece, como ocurre con un servicio no remunerado. Es decir, alguien trabaja en las llamadas mingas, por ejemplo. ¿Y qué está haciendo ahí? Está haciendo una labor simplemente desinteresada. Eso se conoce como un acto jurídico gratuito, simplemente desinteresado. No tiene interés alguno. Después tenemos los actos conmutativos y aleatorios, otra clasificación. Actos conmutativos son aquellos actos onerosos en los cuales las prestaciones recíprocas tienen una relación de equivalencia y no incertidumbre en cuanto a una de las prestaciones o ambas, por cuanto su factibilidad puede preverse desde el momento mismo de la celebración, como en la compra-venta, cuando existe una relación de equivalencia entre el precio del bien y el valor del bien y el bien mismo que se está entregando, es decir, hay una relación de equivalencia. Y
se conoce como acto constitutivo porque las prestaciones recíprocas hay equivalencia en ambos. En cambio, en el acto aleatorio la cosa es distinta. En el acto aleatorio, en el acto jurídico aleatorio, en los cuales implica un riesgo que afecta a la equivalencia de las prestaciones de las partes, como por ejemplo el caso de la venta de bien futuro, la venta incierta, que siempre hay un riesgo, el juego y la apuesta. En consecuencia, cuando las relaciones son equivalentes, estamos ante un acto jurídico que no refleja complejidad alguna, y sin embargo en el acto aleatorio sí hay un riesgo. Uno se arriesga, el juego, la apuesta, la compra de un bien futuro que uno no sabe, compra el bien pero no sabe en qué condiciones lo va a recibir, por eso es un acto aleatorio, por el riesgo en que se corre. Otra clasificación doctrinaria tenemos los actos de ejecución inmediata y los actos de ejecución continuada. Los actos de ejecución inmediata o instantánea son aquellos que las prestaciones deben ser cumplidas o ejecutadas en el mismo momento de su celebración, ejecutándose plenamente, como la compra-venta en que el momento que uno paga le entregan el bien. Entonces ahí estamos ante un acto jurídico de ejecución inmediata. Y los actos jurídicos de ejecución continuada o de tracto sucesivo son aquellos en que las prestaciones deben ser cumplidas o ejecutadas periódicamente luego de su celebración, como el caso de la venta a plazo o el arrendamiento. Entonces la compra-venta puede ser de ejecución instantánea cuando en el momento mismo de la celebración te entregan el bien y pagan su precio, o de ejecución continuada en el caso de la compra-venta a plazos, es decir, que depende cómo se celebre el acto jurídico. Y por último tenemos los actos puros y modales. Actos puros son los actos cuya eficacia no puede quedar sometida a una modalidad, sea esta una condición o un plazo, ni se le puede imponer un cargo, como por ejemplo el reconocimiento de un hijo matrimonial o la adopción. El reconocimiento de un hijo o la adopción es un acto jurídico puro que tú no le puedes poner modalidad alguna. ¿Lo reconoces o no lo reconoces? No le puedes poner condición. ¿Adoptas a un hijo o no lo adoptas? No puedes poner condición alguna. En cambio, en los actos modales, la cosa es distinta. Actos modales son aquellos actos cuya eficacia puede someterse a una modalidad, sea una condición o a un plazo, o al que se le puede imponer un cargo, como puede ocurrir con la compra-venta en el arrendamiento y en general con los actos patrimoniales, con la advertencia de que el cargo solo es posible imponerlo en los actos de disposición como son gratuitos. Por ejemplo, en actos modales, en donaciones hay personas que te donan un bien inmueble pero te ponen una condición. Te dono este bien inmueble en alguna escritura pública con la condición de que si yo me muero cuides a mi menor hijo. Puede ser. Entonces ahí estamos ante un acto modal en el cual se pone algún cargo, alguna condición. Bien, visto esto, vamos a entrar a la segunda parte de este tema de acto jurídico, que tiene que ver con los problemas que se presenten en la celebración de actos jurídicos. La doctrina nos habla de la ineficacia del acto jurídico y nos dice la doctrina que de la ineficacia del acto jurídico se derivan dos vertientes: los actos nulos y los actos anulables. En el Perú la cosa es distinta. En el Perú, si nosotros analizamos nuestro Código Civil, encontramos que por un lado los actos nulos, por otro lado encontramos los actos anulables y por otro lado encontramos los actos ineficaces conocidos como la acción revocatoria pauliana. Es decir, la doctrina dice la ineficacia, actos nulos por un lado, actos anulables por otro lado. Ahí toca los tres. En el Perú,
actos nulos, actos anulables y los actos ineficaces los trata por separado cuando habla de la acción revocatoria o pauliana o cuando habla de el acto ineficaz cuando el apoderado se excede de sus facultades. Muy bien, pero en primer lugar vamos a entrar al acto nulo, nulidad del acto jurídico. La nulidad del acto jurídico, si nosotros queremos tener una idea sobre qué entendemos por nulidad del acto jurídico, podemos decir que constituye el estado de un acto que se considera no sucedido, como el vicio que impide a este la producción de sus efectos. La nulidad puede resultar de la falta de las condiciones necesarias y relativas, sean las cualidades personales de las partes, sea de la esencia del acto, lo cual comprende sobre todo la existencia de la voluntad y la observancia de las formas presentadas para el acto. Puede resultar también de una ley. El acto jurídico nulo puede hablarse de una conducta transgresora que se conserva cuando se viola el ordenamiento jurídico, es decir, cuando se transgrede una norma de cumplimiento obligatorio. En consecuencia, sobre el acto jurídico nulo se han dado y se dan varias definiciones. Hay autores que dicen que el acto nulo no tiene vida, el acto nulo nace muerto, el acto nulo no tiene existencia, etcétera, etcétera. ¿Y por qué nos interesa esta figura jurídica? Esta figura jurídica nos interesa porque nosotros a diario, en nuestro quehacer, celebramos actos jurídicos y muchos de ellos van al Poder Judicial. Y cuando van al Poder Judicial, muchos de estos casos se van por esta figura, nulidad del acto jurídico, nulidad del acto jurídico. Pero para poder entrar ya a ver casos de nulidad de acto jurídico, tenemos que tener una idea cuáles son las características de un acto jurídico nulo. Entre las principales características de un acto jurídico nulo tenemos en primer lugar que el acto jurídico nulo, o conocido también como nulidad absoluta, no requiere de pronunciamiento judicial que declare que el acto es nulo. Sin embargo, yo me pregunto, si la doctrina me dice que el acto nulo o de nulidad absoluta no requiere de pronunciamiento judicial para que lo declare nulo, entonces cabe la pregunta, entonces ¿para qué vamos al Poder Judicial? ¿Para qué? Y ahí está la respuesta en la segunda parte. Sin embargo, cuando se demanda la nulidad de un acto jurídico, corresponde al juez resolver sobre particular, no pronunciando su nulidad, pero sí reconociéndolo, constatándola. Entonces, cuando en la primera característica se dice que el acto nulo no requiere pronunciamiento judicial, ¿qué nos están diciendo? El acto ya es nulo, y ya está nulo. Y si tú vas al juez para que el juez constate esa nulidad y se pronuncie, porque ¿qué pasaría, por ejemplo? Yo celebro un acto jurídico con una persona, ese acto es nulo por mandato de la ley. Yo le puedo decir a la otra persona, no cumplo porque el acto es nulo por mandato de la ley, no. Él me va a decir, ¿y quién eres tú? El único que puede pronunciarse declarando una nulidad que ya existe es el juez. El juez es el que va a decir, efectivamente el acto es nulo. Es por eso que la característica que el acto nulo no requiere pronunciamiento judicial para que declare que el acto es nulo. Lo que el juez va a hacer es pronunciarse sobre la nulidad ya existente, reconociendo esa nulidad. Por eso cuando el juez dice declaro nulo el acto jurídico y ordeno tal cosa, está diciendo estoy reconociendo que efectivamente el acto que celebraron las partes justiciales es un acto nulo. De ahí que la audiencia lo conocen también al acto nulo como nulidad absoluta. Otra característica, la nulidad del acto jurídico puede ser invocado por cualquier persona que tenga interés en ella. Y no necesariamente la persona perjudicada puede alegar la nulidad. Es decir, que la acción de nulidad no está circunscrita únicamente a los sujetos que han participado en el negocio jurídico. Pues la nulidad puede ser solicitada por un tercero que tenga injerencia en el acto. Miren, o sea que la legitimidad, cuando nosotros hablamos de legitimidad para obrar en un acto jurídico nulo, la legitimidad corresponde no solamente a las partes que han intervenido en el negocio jurídico, sino también a cualquier persona que tenga legítimo interés
de solicitar la nulidad. Muy bien. ¿Por qué? Porque muchas personas celebran actos jurídicos y con la celebración de ese acto jurídico de repente están perjudicando a un tercero, una tercera persona ajena a la relación contractual. Pero esa tercera persona perjudicada sí está legitimada para solicitar la nulidad del acto jurídico. Y es más todavía, una tercera característica nos dice que la nulidad del acto jurídico puede ser declarado de oficio porque se funda en razones de orden público o en la falta de un requisito esencial para la validez del acto, pudiendo ser invocado incluso por el Ministerio Público. Es decir, que no solamente se legitima a un tercero perjudicado, sino también que el juez de oficio puede declarar la nulidad de un acto jurídico porque es de interés público. El Ministerio Público incluso también puede invocar la nulidad. Y nosotros nos preguntamos, pero el Ministerio Público, ¿en qué casos? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en qué casos el Ministerio Público puede intervenir. Se celebra un acto jurídico y en la celebración de ese acto jurídico se causa un perjuicio a un menor de edad que no tiene padres. No tiene padres ese joven, no tiene tutor. El Ministerio Público, una de sus funciones es la defensa de la legalidad. Y él, como defensor de la legalidad, sin que nadie se lo pida, él puede plantear una demanda de nulidad de acto jurídico para que se declare nulo el acto, porque con la celebración de ese acto se está perjudicando el interés de un menor de edad. Porque una de las funciones del Ministerio Público, ustedes saben, es la defensa de la legalidad, la defensa del interés público, la defensa de la niñez. Y en mérito a ello, él está legitimado. Por eso la doctrina también lo considera que el Ministerio Público sí puede invocar la nulidad de un acto jurídico, aunque él no haya participado y vea que se está perjudicando a una persona que no tiene quien lo defienda. No tiene efecto retroactivo, debido a que el acto nulo jurídico afectado de nulidad absoluta no tiene eficacia desde su constitución. En consecuencia, la sentencia que expida el juez se retrotrae hasta la celebración como si no hubiese existido el acto jurídico. Muy bien. Lo que quiere decir que cuando se demanda la nulidad de un acto jurídico celebrado hace 3 años atrás, mientras demora el proceso otros 3 años atrás, ya son 6 años, esos 6 años que han transcurrido, el acto no ha producido efecto alguno, porque la sentencia se retrotrae al momento de la celebración del acto. Esa es otra de las características del acto jurídico. Por otro lado, tenemos acá que el acto jurídico nulo no es confirmable, teniendo en cuenta que la confirmación tiene por objeto hacer desaparecer el vicio que afecta a un acto jurídico, de lo que se deduce que puede producir efectos. Dicha confirmación no tiene lugar cuando se trata de un acto nulo, el cual ante la ley es inexistente, lo que yo les decía, inexistente. Por ejemplo, el acto celebrado por quien tiene incapacidad absoluta no deja de ser írrito porque el celebrante adquiera capacidad. Y ahí está que el artículo 220 del Código Civil prescribe que no puede subsanarse por confirmación, es decir, que no se puede convalidar o revalidar conforme ocurre en los actos jurídicos anulados. Muy bien. Otra característica que no aparece ahí es que el acto jurídico nulo prescribe a los 10 años. Y sobre esto se presenta un problema en la realidad, en la práctica, que se discute en doctrina, hay tesis, hay todo. Por ejemplo, una de las características del acto nulo, hemos dicho, es que el acto nulo no es confirmable, no se puede confirmar. Muy bien, correcto. Pero para demandar la nulidad del acto jurídico, ¿qué se necesita? Plazo, 10 años. Si una persona celebra un acto jurídico nulo y después de 10 años demanda la nulidad del acto jurídico, el demandado plantea la excepción de prescripción extintiva. Dice, señor juez, prescripción extintiva porque el acto jurídico nulo, el plazo de prescripción son 10 años, la demanda la han planteado a los 11 años, después de 10 años.
Fundada la excepción, nulo lo actuado, concluido el proceso. Cabe la pregunta: ¿esa resolución que declara fundada la excepción de prescripción extintiva convalida el acto jurídico? ¿Lo convalida? Si estamos diciendo que el acto jurídico no se confirma, no se convalida. Y de allí ya hay tesis que dicen que el acto jurídico nulo debe ser imprescriptible. ¿Pero qué dice la doctrina al respecto? No, la prescripción extintiva no convalida el acto. El acto sigue siendo nulo. El problema es que has perdido tu derecho de acción, porque la prescripción, ¿qué extingue la prescripción? La prescripción extingue la acción, pero no el derecho. Ahí está el derecho, el acto es nulo, pero no puedes accionar. Entonces de ahí hay una discusión que dicen, ¿pero qué hacer? ¿Y por qué es que el acto nulo tiene un plazo de prescripción de 10 años? Por lo siguiente: por seguridad jurídica. Porque muchos se ponen a pensar, ¿qué sucedería si el acto nulo fuera imprescriptible? Tú has celebrado un acto jurídico hace 30 años, tienes ya 80 años, y cuando ya estás enfermo te demandan nulidad de acto jurídico. ¿Dónde está la seguridad? Entonces es por eso que por seguridad jurídica dicen no. ¿Y qué más dicen ya los estudiosos del tema? Que 10 años es más que suficiente para que una persona que ha celebrado un acto o está perjudicada con la celebración de un acto pueda accionar. ¿Y por qué tiene que esperar más tiempo? Entonces esa es la justificación que da para que el plazo de prescripción sea 10 años. En el Código Civil de 1936 no se decía nada sobre el acto jurídico, pero sí se decía prescripción de los contratos. Y de hecho el contrato contiene la celebración de un acto y el plazo era de 30 años. En la actualidad, el artículo 2001 del Código Civil ha fijado el plazo de prescripción de los actos nulos en 10 años. Pero se discute y hasta ahora se sigue discutiendo, dicen de que el acto nulo, no obstante que no es confirmable, sin embargo, cuando pasan los 10 años ya no puedes accionar y ahí queda algo como un vacío. Pero siempre tienden los justiciables a buscar seguridad jurídica, porque cuando una persona celebra un acto jurídico y de repente tiene dudas si el acto está bien o está mal, dice, bueno, ya pasaron 10 años, por lo menos ya muero en paz, muero tranquilo, pero si voy a estar que es imprescriptible en cualquier momento, o de repente cuando ya estoy fallecido demandan a mis herederos nulidad del acto jurídico. Entonces por eso es la razón que las personas que elaboraron el código, los juristas, las comisiones, consideraron de que el plazo de prescripción es más que suficiente para que quien se sienta agraviado con la celebración de un acto pueda accionar. Muy bien. Después nosotros vamos a analizar las causales para poder accionar sobre la nulidad de un acto jurídico. Y la primera causal la encontramos en la falta de manifestación de voluntad del agente. Y eso concuerda con el artículo 140 que define el acto jurídico, porque cuando define el acto jurídico dice que el acto jurídico es la manifestación de voluntad, así lo define. El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinado a crear, regular relaciones. Entonces, ¿qué está diciendo? Y cuando falta la manifestación de voluntad, de hecho, el acto es nulo. ¿Y qué es la manifestación de voluntad? La manifestación de voluntad constituye la esencia misma del acto jurídico. Por lo tanto, si falta dicha voluntad, da lugar a que el acto no llegue a concretarse. En consecuencia, por más relevancia jurídica que el hecho jurídico pueda alcanzar, se queda solo en el hecho. Pero también debe entenderse que la voluntad por sí sola no basta para la validez del acto jurídico, pues dicha voluntad debe manifestarse. Que entre ambos exista una imprescindible correlación y que tal manifestación responda a la verdad y real intención del sujeto. Es decir, que no basta la voluntad, sino que esa voluntad debe ser manifestada.
Si una persona no manifiesta la voluntad en la celebración de un acto jurídico, de hecho, estamos ante una causal de nulidad del acto por falta de manifestación de voluntad. Nuestro Código Civil define la manifestación de voluntad, la clasifica en el artículo 148, nos dice que puede ser expresa o tácita. La manifestación de la voluntad es expresa cuando los medios que utiliza el sujeto dan a conocer de manera directa e inmediata la voluntad interna por medio del lenguaje hablado, escrito o el mímico inclusive, es decir, mediante actos de procedimientos que sirven para comunicar el pensamiento por medio de la palabra oral o escrita, en otros medios en las partes interesadas hayan convenido de antemano. La manifestación de voluntad en forma oral se realiza, por ejemplo, en los actos jurídicos informales o no solemnes, en los cuales prima la buena fe de las partes contratantes, tanto como el hospedaje, la compra-venta. Y la manifestación de voluntad es tácita cuando la voluntad se infiere indudablemente de las actitud o de circunstancias de comportamiento que revelen su existencia, agregando que no puede considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige declaración expresa o cuando el agente formula reserva o declaración. Podemos decir que la manifestación tácita es la conducta que adopte el agente al practicar el acto jurídico, corroborando con hechos y circunstancias que hagan inducible la voluntad de quien realiza. Ejemplos: el arrendamiento de un bien inmueble sin documento escrito. Muy bien. Entonces, ¿por qué tocamos esto de la manifestación de voluntad expresa o tácita? Porque hay actos jurídicos celebrados que no hay documento escrito. No puede haber. En algunos sí, pero no lo hacen verbalmente. Por ejemplo, yo arriendo una casa, no celebro contrato alguno, me dan la posesión de la casa, pago mi mensualidad. De repente ni recibo me dan.